Quiero ver que acá en mi teléfono también salga para no estar hablando de más. Configurando su reunión. No, no, a mí no me sale todavía. Creo que ya está. A ver. Vivo, 13 de noviembre, ya. Estamos en vivo y a todo color. Bueno, pues muchas gracias por conectarse. Buenas tardes, buenas noches. Ahora oscurece muy temprano o buenos días, dependiendo si lo van a ver en la mañana. El día de hoy tenemos un un tema interesantísimo, que es la epístola de San Pablo a los romanos. Como les comentaba antes de empezar, esta es una epístola que utilizan mucho los pastores evangélicos, porque habla de la salvación por pura fe. O sea, que todo lo que se requiere para salvarse es tener fe. Entonces, los evangélicos lo utilizan mucho. Cuenta la historia, y ahorita lo vamos a ver, que cuando estaba traduciendo la Biblia del latín al alemán Martín Lutero, allá por los años 1550, vamos a decir, en el versículo donde dice que se requiere la fe para salvarse, él le agregó ahí solo fe. Por eso uno de los puntos que tiene pues no sé cómo llamarle, puntos básicos de la doctrina protestante es aquella solo fe, ¿verdad? Solo Biblia, solo fe, etcétera. Los 5 solos. Y el solo fe es porque Martín Lutero, al estar traduciendo la Biblia de latín al alemán, le tacha y le pone solo fe. En lugar de decir, decía fe, y le pone solo fe. Y vamos a ver eso. Eso trajo por consecuencia que la predicación de los hermanos protestantes se basa mucho en que las obras no son necesarias. No nos salvamos por las obras que hagamos. Y en parte tienen razón. Vamos a ver, porque todo depende del enfoque que se le dé, ¿verdad? El enfoque es importante. Eso, no, eso quiere decir que ya estamos salvados y ya no hacemos nada de obras de beneficencia, obras de misericordia. Pues no. Y por otro lado, ¿a qué obras se refiere la epístola? La epístola se refiere a unas obras que son las obras de la ley, que son 613 mandamientos que el judío debería cumplir para salvarse. No se refería a las obras de misericordia. Entonces, todo eso lo vamos a ver. Estoy dando un antecedente. Pero antes de empezar, inclusive para empezar ya con la inspiración del Espíritu Santo, vamos a leer la oración, ¿sí? Les voy a pedir que por favor me acompañen. Yo la voy a decir en voz alta, ustedes en su interior acompáñenme, ¿sí? Ponemos en la presencia del Señor, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Creador, visita las almas de tus fieles, llena de la divina gracia los corazones que tú mismo has creado. Tú eres nuestro consuelo, don de Dios Altísimo, fuente viva, fuego, caridad y espiritual unción. Tú derramas sobre nosotros los 7 dones. Tú el dedo de la mano de Dios, tú el prometido del Padre. Pones en nuestros labios los tesoros de tu palabra. Enciende con tu luz nuestros sentidos, infunde tu amor en nuestros corazones y con tu perpetuo auxilio fortalece nuestra frágil carne. Aleja de nosotros al enemigo, danos pronto tu paz. Siendo tú mismo nuestro guía, evitaremos todo lo que es nocivo. Por ti conozcamos al Padre y también al Hijo, y que en ti, que eres el Espíritu de ambos, creamos en todo tiempo. Gloria a Dios Padre y al Hijo que resucitó de entre los muertos, y al Espíritu Consolador por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Bueno. ¿Se acuerdan? Estuvimos leyendo en la clase del Nuevo Testamento anterior, estábamos viendo la epístola a los Hebreos. Y yo les decía que, pues, aunque están las epístolas en la Biblia, las epístolas de San Pablo, y ya está agrupado al final de las epístolas de San Pablo, la epístola a los Hebreos no creemos que se haya, o sabemos que no la pudo haber escrito Pablo. ¿Por qué? Porque está redactada de otra forma y el contenido es un contenido más, como decíamos, pues más que místico, como que estamos más espiritual, no es un relato, sino ¿cómo le podemos llamar? Bueno,
Diferente. Ahora vamos a ver, y les decía yo que uno de los posibles candidatos a haber escrito la epístola a los hebreos era Apolo, un judío que ya vimos quién era y por los antecedentes que tenía, pues lo más lógico es que él había sido el que escribió eso y que probablemente lo escribió oyendo a Pablo y luego poniéndole por escrito las homilías que él daba, las predicaciones que él daba y las escribió y las formó en un pergamino que se llama la epístola a los hebreos, ¿verdad? Se parece a las epístolas de Pablo a las demás iglesias, pero la forma de escribir es diferente. Bueno, en esta que vamos a leer, la epístola a los romanos, sí sabemos que la escribió Pablo. Ahí sí, no hay la menor duda. Inclusive van a ver ustedes la redacción. Es una redacción un poco o un mucho diferente, ¿verdad? Allá en ambas epístolas, tanto la de los hebreos como la de los romanos, se usa mucho, es teología, es decir, lo que Jesús predicó, lo que Jesús enseñó, él lo explica y lo aplica a las circunstancias de la vida, ¿verdad? Estamos hablando de Pablo. Y entonces es una teología aplicada. En la otra, en la de los hebreos, era una teología más mística, ¿verdad? Pero en fin, así estamos. Primero vamos a ver, antes de entrar directamente a la epístola, vamos a ver quién era este Pablo. Es importante saber. Así como vimos quién era Apolo, ahora vamos a ver quién es Pablo. Permítame tantito. Aquí me voy a ir al libro de los Hechos de los Apóstoles, que ya vimos, porque aquí el mismo Pablo se presenta. Fíjense cómo dice aquí, en Hechos de los Apóstoles 22, en el 3. Fíjense qué dice Pablo de sí mismo. Recuerden que él se llamaba Saulo, con ese, Saulo, porque en aquel tiempo las personas usaban un nombre para los judíos y otro nombre que lo usaban con los no judíos. Entonces, con los judíos él era Saulo, pero más adelante él ya utiliza totalmente y exclusivamente el de Pablo, que es el que se utilizaba para los no judíos. O sea, cuando él actuaba con los no judíos, decía Pablo. Cuando actuaba con los judíos, decía que era Saulo, pero es la misma persona, es una forma del mismo nombre, dos formas diferentes del mismo nombre. Entonces dice aquí, yo soy judío, nacido en Tarso de Sicilia. O sea, eso es importante. Él se presenta muchas veces como Pablo de Tarso. Yo soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero educado en esta ciudad. ¿En qué ciudad? Jerusalén. Está haciendo este discurso en Jerusalén. E instituido a los pies de Gamaliel, que era el rabino más importante de esos tiempos, en la exacta observancia de la ley de nuestros antepasados. O sea que fue instruido como rabino. O sea, él tuvo estudios a los pies de Gamaliel, que era el rabino principal, el reconocido como el más santo y el que sabía más sobre la ley. Él fue su maestro. Entonces, él se estaba preparando para rabino. Rabino quiere decir maestro, ¿eh? Estuve lleno de celo por Dios, como lo estáis todos vosotros el día de hoy. Yo perseguí a muerte a este camino. ¿Se acuerdan que decíamos que a Jesús no le decían Mesías? Porque pues Mesías quiere decir ungido y ellos consideraban que Jesús no había sido el Mesías. Entonces le decían camino, porque Jesús mismo había dicho de él mismo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces dice, yo perseguí a muerte a este camino, encadenando y encarcelando a hombres y mujeres, como pueden certificarlo el sumo sacerdote y todo el consejo de ancianos. De ellos recibí también cartas para los hermanos de Damasco. Me puse en camino con intención de traer también encadenados a Jerusalén todos los que ahí había, para que fuesen castigados. Pero yendo de camino, estando ya cerca de Damasco hacia el mediodía, me envolvió de repente una gran luz venida del cielo. Caí entonces al suelo y oí una voz que me decía, Saúl, Saúl. ¿Ven? Aquí le dice, como se hablaban entre los judíos,
Saúl, Saúl, ¿por qué me persigues? Yo respondí, ¿quién eres, Señor? Me dijo, yo soy Jesús Nazoreo o Nazareno, una forma diferente de decirlo, a quien tú persigues. Fíjense cómo él perseguía a los seguidores de Jesús, pero para Jesús perseguir a sus seguidores era como perseguirlo a él, personalmente a él. Los que estaban ahí vieron la luz, pero no oyeron la voz del que me hablaba. Pregunté entonces, ¿qué he de hacer, Señor? El Señor me respondió, levántate y vete a Damasco. Ahí se te dirá todo lo que está establecido que hagas. Como yo no veía, a causa del resplandor de aquella luz, llegué a Damasco conducido de la mano por mis compañeros. Un tal Ananías, hombre piadoso como manda la ley, y bien acreditado por todos los judíos que habitaban ahí, vino a verme y presentándose ante mí me dijo, Saúl, hermano, recobra la vista. Y en aquel momento lo pude ver. Él me dijo, el Dios de nuestros antepasados te ha destinado para que conozcas su voluntad, veas al justo, o sea, a Jesús, y escuches la voz de sus labios. Recuerden que no, Pablo no conoció a Jesús personalmente. Había diferencia de edades también. Entonces, Pablo no había visto, cuando menos no se sabe que lo haya hecho, en vida a Jesús. Entonces le dice, el Dios de nuestros antepasados te ha destinado para que conozcas su voluntad y veas al justo, o sea, veas a Jesús y escuches la voz de sus labios, pues has de ser su testigo ante todos los hombres, proclamando lo que has visto y oído. ¿Y ahora qué esperas? Levántate, recibe el bautismo y lava tus pecados invocando su nombre. A ver, hay ruidos raros ahí, por favor. A ver, déjame ver si puedo quitar aquí el sonido. Bueno, dice, de vuelta ya en Jerusalén y mientras rezaba en el templo caí en éxtasis. Entonces lo vi y oí que me decían, date prisa y marcha inmediatamente de Jerusalén, pues no van a aceptar el mensaje que les transmitas acerca de mí. Yo respondí, Señor, ellos saben que yo andaba por las sinagogas encarcelando y azotando a los que creían en ti. Cuando se derramó la sangre de tu testigo Esteban, yo también me hallaba presente, aprobando la acción y guardando los vestidos de los que lo estaban matando. Él añadió, marcha porque voy a enviarte lejos a los gentiles. Cuando estaban apedreando a Esteban, primer mártir, él estaba ahí. Él no vio a Jesús, pero sí conoció a Esteban y vio cómo martirizaban a Esteban. Inclusive él guardaba los vestidos, los mantos de los que estaban tirándole piedras a Esteban. ¿Sí? Entonces, pero fíjense una cosa importante. Dice, de vuelta ya en Jerusalén, mientras rezaba en el templo, caí en éxtasis. O sea, muchas de las cosas, y lo vamos a ver más adelante, Pablo no conoció a Jesús, pero Jesús lo instruyó a base de visiones y de éxtasis. Vamos a ver aquí. Dice aquí, lo estaban amarrando y demás en el 25. Cuando lo tenían estirado con las correas, dijo Pablo al centurión que estaba ahí. Recuerden que lo iban a juzgar y lo tenían amarrado. ¿Os está permitido azotar a un ciudadano romano sin haberlo juzgado? Ah, caramba. Entonces ahí se pararon. Al oír esto, el centurión fue donde el tribuno y le dijo, ¿qué vas a hacer? Este hombre es ciudadano romano. Los ciudadanos romanos tenían un estatus muy diferente de los judíos y del resto de los pueblos conquistados. Tenían que acudir, no se les podía tocar, no se les podía maltratar, no se les podía hacer nada, a menos que primero fueran juzgados. ¿Sí? Como él era ciudadano romano, entonces pues todo se paró.
Acudió el tribuno y le preguntó, dime, ¿eras ciudadano romano? Sí, respondió Pablo. Yo, dijo el tribuno, conseguí esta ciudadanía por una fuerte suma. Pues yo, contestó Pablo, la tengo por nacimiento. Los que iban a torturarlo se retiraron de inmediato. Aquí es algo como cuando dicen, yo soy ciudadano americano, ¿verdad? Entonces, cuidado ya, ¿no? Porque pues, se van a enojar. Y aquí algunos dicen, yo soy ciudadano americano por nacimiento. Y otros dicen, no, pues yo la obtuve pues, por una inversión que hice, por lo que sea. Entonces, aquí había aquello de los ciudadanos romanos que tenían un trato muy especial, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir? Que era judío, Pablo, y a su vez era ciudadano romano. Por lo tanto, lo llevaron a Roma y allá lo juzgaron ante el César. Bueno, también en la segunda de los Corintios, segunda epístola de los Corintios, Pablo sigue explicándonos quién es. Es importante conocer esto porque les recuerdo, él no vio. A ver, esta está en las segunda a los Corintios 12:2. Epístola a los segunda a los Corintios 12:2. A ver, no sé, no hagan ruido, por favor. Ahí vamos, ahí vamos. Hay que bloquear nuestros micrófonos todos porque Sí, se por mete mucho favor. ruido, por favor. Yo no se los quiero bloquear porque luego hacen preguntas. 12:2. Fíjense una cosa que sigue hablando Pablo de él. Dice, les está diciendo a los de la iglesia esta de Corinto, les está diciendo, ¿qué hay que presumir de algo? Pues aunque no trae ninguna utilidad, hablaré de las visiones y revelaciones del Señor. Aquí va a explicar cómo él fue preparado por el propio Jesús para ser su apóstol, porque él no oyó sus predicaciones, él no lo siguió en el camino. Entonces Jesús lo llama en el camino a Damasco y luego lo prepara para que pueda hacer su misión, ¿verdad? Si no, ¿cómo va a hablar de Jesús y de todo lo que nos habla en sus cartas si no hubo primero un aprendizaje, ¿verdad? Dice, aunque no trae ninguna utilidad, hablaré de las visiones y revelaciones del Señor. Sé de un creyente en Cristo, está hablando del mismo, ¿eh? Sé de un creyente en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y sé que este hombre, o sea, él mismo, en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado al paraíso y oyó palabras inefables que el hombre no puede pronunciar. ¿Sí? O sea que a través de esas visiones fue como lo preparó. En otra epístola habla de que él, después del camino de Damasco, se fue durante 3 años a Arabia y ahí fue donde tuvo estas visiones y estuvo oyendo a Jesús y aprendiendo directamente de él, ¿sí? Entonces, ese es Pablo, un judío, ciudadano romano, preparado como para ser rabino, o sea, como para ser maestro, por el más importante de los rabinos de aquella época, Gamaliel, ¿sí? Y que estuvo, cuando apedrearon a Esteban, él estuvo ahí y les cuidaba el manto a los que estaban tirándole las pedradas. Y que después del camino de Damasco, ahí vio la luz y durante 3 años estuvo, lo vamos a ver en otra de las epístolas, en Arabia, y ahí mediante visiones fue como Jesús le fue enseñando todo lo que él iba a necesitar para proclamar, ¿verdad? Proclamar su palabra. Entonces, ese es Pablo. ¿Algún comentario o algo en referente a esto? No. Bueno, pues ya saben quién es Pablo. Ahora sí, nos vamos a ir a las epístolas. Ya saben quién la escribió, Pablo. Vamos a irnos epístola a los romanos. Aquí está. Permítame.
Primero empieza como todos, Pablo las escribe como cartas, como epístolas, entonces siempre saluda al empezar y saluda al terminar. Entonces fíjense cómo dice aquí, saludo. Pablo, siervo de Cristo Jesús y apóstol por vocación, escogido para el Evangelio de Dios, que él había ya prometido por medio de sus profetas en las escrituras sagradas. La promesa era relativa a su Hijo Jesucristo, Señor nuestro, descendiente de David según la carne, pero constituido Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad, por su resurrección de entre los muertos. Por él hemos recibido la gracia del apostolado. Se presenta como apóstol, destinado a promover la obediencia de la fe para que su nombre sea alabado entre los gentiles, entre los cuales os contáis también vosotros que habéis sido llamados por Jesucristo. A todos los amados de Dios que estáis en Roma, santos por vocación, a vosotros gracia y paz. Así empieza. O sea, él está en otra ciudad, ahorita no recuerdo en cuál, en Corintio tal vez, y de ahí les escribe a los de Roma. Y a todos los amados de Dios que estáis en Roma, santos por vocación, a vosotros gracia y paz, de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y ahí, ahora sí, se arranca. Ante todo doy gracias a mi Dios por medio de Jesucristo, por todos vosotros, pues vuestra fe es reconocida en todo el mundo. Dios, a quien doy culto en mi espíritu, predicando el evangelio de su Hijo, es testigo de lo mucho que me acuerdo de vosotros, hasta el punto de pedirle siempre en mis oraciones que si es su voluntad encuentre por fin algún día ocasión favorable de llegarme hasta vosotros. O sea, nunca había ido él a Roma. Me gustaría mucho visitaros, por si os puedo comunicar algún don espiritual que os fortalezca, o más bien para sentir entre vosotros el mutuo consuelo de la fe que compartimos. ¿Se fijan cómo la redacción es muy diferente a la epístola de los Hebreos? Por eso Sí, decía, esto no es, Hebreos dijimos, no es de Pablo. Hermanos, quiero que sepáis que me propuse viajar hasta vosotros en numerosas ocasiones, pero hasta el presente me he visto impedido. Intentaba con mi visita recoger algún fruto, tanto entre vosotros como entre los demás gentiles, pues me debo a griegos y a bárbaros, a sabios y a ignorantes. De ahí mi ansia por llevaros el evangelio también a los que habitáis en Roma. Y aquí viene el punto difícil, podemos llamar, o crucial aquí, ¿sí? Dice así, no me avergüenzo del evangelio, que es fuerza de Dios para la salvación de todo el que cree. No me avergüenzo del evangelio, que es fuerza de Dios para la salvación de todo el que cree. Por eso acá dice la salvación por la fe. Tesis de la carta. Del judío, en primer lugar, pero también del griego, porque, o sea, el no judío, porque en él se revela la justicia de Dios de fe en fe. Como dice la Escritura, el justo vivirá por la fe. En efecto, la ira de Dios se revela desde el cielo contra las maldades e injusticias de los hombres que aprisionan la verdad con la injusticia, pues ellos tienen claro lo que se puede conocer de Dios, ya que el propio Dios se lo manifestó. Porque lo invisible de Dios desde la creación del mundo se manifiesta la inteligencia a través de sus obras, su poder eterno y su divinidad. En consecuencia son inexcusables porque habiendo conocido a Dios no lo alabaron como a Dios ni le dieron gracias. O sea que aquí está poniendo esta tesis, Pablo. A través de lo que estamos viendo del mundo, ¿sí? ¿Sí? Que lo estás viendo con tus propios ojos, puedes conocer al Dios que es invisible.
¿Cómo? A través de sus obras, aquí está, de sus obras. Dice, entonces son inexcusables aquellos que habiendo conocido a Dios por sus obras, o sea, la creación, el sol, las estrellas, el mar, etcétera, el hombre, los animales, el que ha conocido a Dios, que existe Dios gracias a la creación, que está a la vista de todos, dice entonces es inexcusable porque al que habiendo conocido a Dios no lo alabaron como a Dios, ni le dieron gracias, antes bien se ofuscaron en sus razonamientos y su insensato corazón se entenebreció. Jactándose de sabios se volvieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una representación en forma de hombres corruptibles, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. O sea que aquí los hombres, viendo la creación que está en la naturaleza, se les ofuscó su razonamiento y entonces empezaron a creer en los ídolos, ¿sí? Que son, como dice aquí, cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una representación en forma de hombres corruptibles, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles. O sea, se fueron por la idolatría y empezaron a hacer figuritas y atribuirles a las figuritas poderes divinos, ¿sí? Siendo que viendo la creación, ellos podían haber visto esas obras de Dios y hubieran podido alabar a Dios. Por eso Dios los entregó a sus apetencias y deseos, hasta un grado de impureza tal que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Ya saben, empezaron a tener actos sexuales entre sí, hombres y mujeres, y mujeres y mujeres, y hombres y hombres. Ellos cambiaron la verdad de Dios por la mentira y adoraron y sirvieron a la criatura en vez de al Creador, que es bendito por los siglos. Amén. Por eso los entregó Dios a pasiones infames, pues sus mujeres invirtieron las relaciones naturales por otras contra la naturaleza. Igualmente los hombres, abandonando la relación natural con la mujer, se abrazaron en deseos los unos por los otros y cometieron actos infames, hombres con hombres, y en consecuencia recibieron en sí mismo el pago merecido de su extravío. Y luego dicen que, pues, que está bien la homosexualidad, y pues aquí estamos viendo que Pablo nos está explicando que no, ¿verdad? Y como no tuvieron bien ahondar en el verdadero conocimiento de Dios, los abandonó Dios a los descarríos de su mente insensata, para que hicieran lo que no conviene. Por eso están llenos de toda injusticia, perversidad, codicia, maldad, envidia, homicidio, contienda, engaño, malignidad. Por eso son difamadores, detractores, enemigos de Dios, ultrajadores, altaneros, fanfarrones, ingeniosos para el mal, rebeldes a sus padres, insensatos, desleales, desamorados y despiadados. No le faltó nada. O sea, como se alejaron de Dios, Dios les dijo, bueno, pues ahí quedan ustedes libres a su propio, como dice aquí, a sus propios, dice, como no tuvieron bien ahondar en el verdadero conocimiento de Dios, los abandonó Dios al descarrío, a los descarríos de su mente insensata. O sea, se fueron por los ídolos y cayeron en todas esas perversidades y errores que estamos viendo, ¿verdad? Pero además, aunque saben que Dios declara reos de muerte a los que practican tales cosas, no solamente las practican, sino que aprueban a los que las cometen. No les está hablando hace 2000 años, pero parece como si nos estuvieran hablando ahorita, ¿verdad? Oye, Fernando, a Vale. ver, repite con los últimos 8 renglones, porque esto, caray, no sé cómo teólogos de tan alto nivel. Pues sí, haz de cuenta que todo lo que nos están diciendo está en contra de lo que estamos leyendo. Pero también dice Y esto que es ya los palabra de Dios. abandonó, Es pero dice palabra el de Dios. Señor ahí en lo que acabas de leer que Dios ya los desabandonó. Bueno, como ellos ellos abandonaron a Dios, dice, bueno, pues ahora ustedes, ahí van ustedes, ¿verdad? Pero pues es lo que está pasando ahorita, ¿no? Claro, claro. Fíjate, aquí está, el 28, y como no tuvieron bien ahondar en el verdadero conocimiento de Dios, Sí. verdadero conocimiento de Dios, los abandonó Dios a los descarríos de su mente insensata,
para que Sí, hicieran lo que no conviene y pone todas las cosas que no convienen ahí, ¿verdad? híjole, qué Todo, bárbaro. Es todo. que Ujú. apenas se puede creer que estemos en estas Bueno, circunstancias con, con algo que no requiere, no hay que interpretarlo, está dicho, está clarito ahí. no lo Y está dando a entender, no lo está dando a entender, no, está con todas las letras, con está todas con las todas las letras. letras. Eh, Y fíjate cómo dice en el 32. Pero además, aunque saben que Dios declara reos de muerte a los que practican tales cosas, no es la muerte física, ¿eh? Reo de eh, muerte la espiritual, espiritual. el pecado, ¿no? Porque luego hay países, y el mismo Papa ha declarado, oye, hay países que para las gentes estas se les declara pena de muerte y no, está No, mal. no, 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 Es, no. dice aquí, pero además, aunque saben que Dios declara reos de muerte, muerte espiritual, el pecado, a los que practican tales cosas, no solamente las practican, sino que aprueban a los que las cometen. O sea, Ahí está, todos los que ahí, aplauden las marchas, esas marchas que están aplaudiendo, ¿verdad? no, pues hasta el padre jesuita Santiago Martín, Bueno, no, ahí Martín, lo acaba de describir. sí, o sea, ok, no solamente las practican, sino a los que las aprueban, o sea, los que están aplaudiéndoles, ¿verdad? Están aplaudiéndoles. Ahí está el problema. Qué Bueno, bárbaro, qué bárbaro. por eso, tú que juzgas, quien quiera que seas, o sea, está hablándole en general a cualquiera de los romanos, por eso, tú que juzgas, quien quiera que seas, no tienes excusa, pues al juzgar a otros te condenas a ti mismo, ya que haces lo mismo que aquellos a quienes juzgas. O sea, esos hipócritas, ¿no? Que se dan golpes de pecho y pues son igual de malos. Pero sabemos que Dios juzga conforme a la verdad a los que hacen semejantes cosas. Y si tú que juzgas a los que cometen tales cosas, haces lo mismo que ellos, ¿piensas que vas a escapar del juicio de Dios? ¿O desprecias tal vez sus tesoros de bondad, paciencia y tolerancia, sin reconocer que esa bondad de Dios te impulsa a la conversión? Por tu cerrazón de mente y tu carácter impenitente, vas atesorando contra ti ira para el día de la ira, cuando se revele el justo juicio de Dios, quien dará a cada cual según sus obras. Los que perseverando en el bien busquen gloria, honor e inmortalidad recibirán vida eterna. Mas los rebeldes, indóciles a la verdad y dóciles a la injusticia, les aguarda la ira y la cólera. Sufrirá tribulación y angustia cualquier persona que obre el mal. Primero el judío, pero también el griego. En cambio, disfrutará de gloria, honor y paz todo el que obre el bien. Primero el judío, pero también el griego, porque Dios es imparcial. Cuantos pecaron sin conocer la ley, morirán también sin ley. Cuantos pecaron estando sujetos a la ley, por la ley serán juzgados. Aquí es algo como hemos dicho muchas veces. ¿Y qué pasa a aquellas tribus, pueblos y demás pues, que no sabían de Dios, ni sabían los mandamientos, ni sabían toda la historia? Pues ellos van a ser juzgados de otra forma. En cambio, los que estaban ya, pecaron estando ya sujetos a la ley de Dios, van a ser juzgados, porque ellos ya tienen culpa. Y es que Dios no considera justos a los que oyen la ley, sino a los que la cumplen. Estos serán justificados. O sea, no se trata solamente de oírla, sino de cumplir la ley. En efecto, cuando los gentiles, aunque no tienen ley, ojo, cumplen naturalmente las prescripciones de la ley, o sea, la ley natural que tenemos en nuestras almas, en nuestros corazones. En efecto, cuando los gentiles, aunque no tienen ley, cumplen naturalmente las prescripciones de la ley, para sí mismo son ley. Ponen de manifiesto que la realidad de esta ley escrita en su corazón, ponen de manifiesto que la realidad de esa ley está escrita en su corazón. Así lo atestiguan además su conciencia y los juicios contrapuestos que emiten condenación o alabanza, para el día en que Dios juzgue las acciones secretas de los hombres según mi evangelio por Cristo Jesús. Pero si tú que te dices judío
te apoyas en la ley, que te enorgulleces de creer en Dios, que conoces su voluntad, que disciernes lo mejor educado como estás por la ley, que disciernes lo mejor, educado como estás por la ley, que estás convencido de ser guía de ciegos y luz de los que andan en tinieblas, que te crees educador de ignorantes y maestro de niños, porque posees en la ley la expresión misma de la ciencia y de la verdad, pues bien, tú que instruyes a los otros, ¿por qué no te instruyes a ti mismo? Predicas no robar y robas, prohíbes el adulterio y adulteras, aborreces los ídolos y saqueas sus templos. Tú que te glorías en la ley, deshonras a Dios al transgredirla. Porque como dice la Escritura, el nombre de Dios por vuestra causa es blasfemado entre los gentiles. Ciertamente la circuncisión es útil si cumples la ley, pero si eres un transgresor de la ley, tu circuncisión se vuelve incircuncisión. Está hablando de los judíos. En cambio, si el incircunciso guarda las prescripciones de la ley, ¿no se tendrá su incircuncisión como circuncisión? Esto es importante porque Pablo era los que decían que los que no eran judíos y que se acercaban a ser cristianos, a seguir a Cristo, ya no tenían que circuncidarse. ¿Sí? Aquí lo dice. En cambio, si el incircunciso, o sea, el que no es judío, guarda las prescripciones de la ley, no se tendrá su incircuncisión como circuncisión, o sea que ya no requiere ser circuncidado porque está cumpliendo la ley. De este modo, si un hombre que no está físicamente circuncidado cumple la ley, te juzgará a ti, que a pesar de contar con la letra de la ley y estar circuncidado, eres transgresor. Pues ser judío no depende de la apariencia externa, ni es circuncisión la externa, la de la carne. El verdadero judío lo es en el interior, y la verdadera circuncisión es la del corazón, la que depende del espíritu, no de la letra. Una persona así recibe los parabienes de Dios, no de los hombres. Los que le decía, Pablo era muy consciente de que los judíos que habían sido circuncidados, bueno, adelante, ellos ya estaban porque vienen de la alianza anterior, pero los nuevos cristianos no tenían por qué ser circuncidados, ¿sí? Porque dice aquí varias veces, mira aquí por ejemplo, pues ser judío no depende de la apariencia externa, ni es circuncisión la externa, la de la carne. El verdadero judío lo es en el interior y la verdadera circuncisión es la del corazón, la que depende del espíritu. O sea, si tú cumples la ley, ya no necesitas circuncidarte. Eso era un símbolo de la alianza anterior, de la alianza de Abraham. La nueva alianza, ¿qué nos pide? El bautismo, porque nos pide nacer de nuevo. Y la forma de nacer de nuevo, ya lo vimos en Hechos de los Apóstoles, es mediante el bautismo. Porque más bien desde Nicodemo, le dice Jesús a Nicodemo, hay que nacer de nuevo. ¿Cómo? Por agua y por espíritu, o sea, por el bautismo. Hay que nacer de nuevo para poder llegar al reino de los cielos. ¿Cómo se nace de nuevo? Por el bautismo. ¿Qué es el bautismo? La señal de que estamos formando parte de la nueva y eterna alianza, del nuevo pacto. Así como los judíos con la circuncisión señalaban que eran seguidores del pacto de Abraham. ¿Verdad? Entonces, ¿cuál es la ventaja del judío? Entonces, ¿qué tiene que ver? Todos los que no son judíos y los judíos, ¿en qué se van a diferenciar? ¿Cuál es la ventaja del judío? ¿Qué utilidad tiene la circuncisión? La ventaja de cualquier modo es grande. Ante todo, a ellos les fueron confiados los oráculos de Dios. O sea, a los judíos les fueron confiados todo lo que está en el Antiguo Testamento. Es verdad que algunos de ellos fueron infieles, pero ¿acaso puede frustrar su infidelidad la fidelidad de Dios? De ningún modo, Dios tiene que ser veraz y todo hombre mentiroso. Como dice la Escritura, para que seas justificado en tus palabras y triunfes al ser juzgado.
Pero si nuestra maldad realza la justicia de Dios, ¿diremos acaso que Dios es injusto porque descarga su ira sobre nosotros? Dice, hablo en términos humanos. Dios no tiene ira, Dios es amor. Pero de alguna forma sentimos nosotros como que Dios nos está castigando porque nos sentimos culpables. De ningún modo, si Dios fuera injusto, ¿cómo podría juzgar al mundo? Pero si con mi mentira sale ganando la verdad de Dios para gloria suya, ¿por qué razón debo ser juzgado como pecador? ¿Y por qué no hacer el mal para que sobrevenga el bien, como algunos calumniosamente nos acusan? O sea, que digo que di una mentira al fin que es para que sea para bien. Decir una mentira para que sea para bien. O hacer un mal para que sea para bien. Dice aquí que no. La pregunta es, ¿y por qué no hacer el mal para que sobrevenga el bien, como algunos calumniosamente nos acusan? Que decimos, estos tales tienen merecida su condenación. Tú no puedes hacer el mal pensando que de ahí va a salir un bien, ni vas a decir una mentira pensando que de ahí va a salir algo bueno. Eso merece, dice aquí, estos tales merecen su condenación. Entonces, ¿qué? ¿Llevamos ventaja? No del todo. Pues ya hemos podido ver que tanto judíos como griegos están a merced del pecado, como dice la Escritura. No hay quien sea justo, ni siquiera uno. No hay uno solo que sea sensato, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se corrompieron, no hay quien obre el bien, no hay siquiera uno. Su garganta es como sepulcro abierto, con su lengua urden engaños, ocultan bajo sus labios veneno de áspides, su boca rebosa maldición y amargura, siempre están dispuestos a derramar sangre, su conducta provoca ruina y miseria. No conocen el camino de la paz, no piensan en el temor de Dios. Ahora bien, sabemos que cuanto dice la ley lo dice para los que están sometidos a la ley, el pueblo judío, para que toda boca enmudezca y el mundo entero se reconozca reo ante Dios. Se reconozca reo ante Dios, ya que nadie será justificado ante él porque haya cumplido la ley, pues la ley solo proporciona el conocimiento del pecado. Eso es muy importante. Nadie será justificado ante Dios porque haya cumplido la ley. ¿Qué ley estamos hablando? La ley judía, los 613 mandamientos que vienen en los libros del Pentateuco, de la Torá, como conocen los judíos a la Biblia, la Torá, los primeros 5 libros. Nadie será justificado ante él porque haya cumplido la ley. La ley hablaba de 613 cosas que tenía que hacer un judío para salvarse. Pero ahora, independientemente de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, de la que hablaron la ley y los profetas. Se trata de la justicia que Dios, mediante la fe en Jesucristo, otorga a todos los que creen. O sea, ya no vamos a salvarnos por fe, sino por justicia de Dios. ¿A quién les va a dar esa justicia? Los que crean en Jesucristo. Entonces, aquí empieza a hablar la necesidad de creer. No va a ser lo único, pero es con lo que se empieza. Se trata de la justicia que Dios, mediante la fe en Jesucristo, otorga a todos los que creen. Pues no hay diferencia. Todos pecaron y están privados de la gloria de Dios. Estos son justificados por Él gratuitamente en virtud de la redención realizada por Cristo Jesús. Esto es importante también. Esa justificación o esa salvación que nos trae Jesús es algo gratuito, no por nuestros méritos, ¿sí? Es gratuito, ¿sí? Son justificados por Él gratuitamente, no por lo que hayamos hecho, sino en virtud de la redención realizada en Cristo Jesús. Pues Dios exhibió a Jesús como instrumento de propiciación. O sea, fue el Cordero que fue sacrificado, como se sacrificaba antes en el Antiguo Testamento un cordero para el perdón de los pecados. Aquí fue Dios presenta a Jesucristo como el cordero, como su cordero, para que a través de su sacrificio, a través de su propia sangre,
nuestros pecados queden perdonados, para recibir el perdón mediante la fe. Así mostró Dios su justicia, pasando por alto los pecados cometidos anteriormente en un tiempo caracterizado por su paciencia. Y así muestra su justicia en el tiempo presente, siendo justo y justificador del que cree en Jesús. ¿Dónde está entonces el derecho a gloriarse? Queda eliminado. ¿Por qué ley? ¿Por la de las obras? No, por la ley de la fe. Porque pensamos que el hombre es justificado por la fe, independientemente de las obras de la ley. Y aquí fue donde Martín Lutero puso aquí, el hombre es justificado, en lugar de por la fe puso solo por la fe, en su traducción al alemán. Ya luego se lo quitaron, pero en las traducciones iniciales decía solo por la fe, independientemente de las obras. Pero fíjense de qué obras está hablando, las obras de la ley, los 613 mandamientos que la ley judía tenía como obligación los judíos que cumplir. No son las obras de misericordia, ¿sí? Seguimos. ¿Acaso Dios es únicamente Dios de los judíos? ¿No lo es también de los gentiles? Desde luego que sí, también de los gentiles. Tengamos en cuenta que solo hay un Dios que justificará a los circuncisos en virtud de la fe y a los incircuncisos por medio de la fe. Fíjense, vuelve a decir, va a justificar a tantos circuncisos como no incircuncisos como circuncisos por la fe. Entonces, elimina la fe el valor de la ley. O sea, entonces ya no tenemos que preocuparnos de la ley de ningún modo, dice Jesús. Acuérdense que él dijo, yo no he venido a abolir la ley, he venido a darle cumplimiento. Pero es que la ley son 10 mandamientos y los judíos ya se habían hecho a 613. Entonces, de ningún modo, más bien la consolidamos. Por eso dijo Jesús, le preguntan, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Y entonces la consolida, o sea, la ley que estaba tan dispersa, ¿sí? En 613 mandamientos, siendo que Jesús nos había dado 10 mandamientos en el monte Oreb. Entonces la ley, Jesús la consolida, o sea, la hace más compacta. ¿Cómo la hace compacta? Cuando le preguntan, maestro, ¿cuál es el primer mandamiento de la ley? Y dice, amarás a Dios sobre todas las cosas. Ese es el mandamiento más importante. Pero hay otro igual de importante, y al prójimo como a ti mismo. De esos dos mandamientos pende toda la ley y los profetas. Eso es lo que hizo Jesús, consolidó. Ya no tenemos que cumplir todas esas obras que habla la ley, los 613 mandamientos, que son, si ustedes se meten al Google y los teclean, son cosas, prender velas, apagar velas, a hacer sacrificios de corderos, etcétera. Eso ya pasó, ¿sí? Ahora, vuelve a decir aquí, fíjense una cosa importante, porque en esto se basan mucho los pastores protestantes, porque pensamos que el hombre es justificado por la fe independientemente de las obras de la ley. ¿Sí? Ok. Hay otra carta, vamos a hacer un pequeño brinco. Hay una carta que aclara muchas cosas. Vamos en el 3, ¿verdad? Ahorita, ¿cómo te entiendo? ¿En el capítulo? 3, sí. Sí. Sí, 3. Pero vamos a echarnos un poquito para atrás y vamos a ver. Mira, este es el 328. El que dice esto es 328. ¿Sí? El que lo que gustan mucho los pastores protestantes, el 328. Pero nosotros vamos a ver qué dice la epístola de Santiago. Vamos a ver. Hay una epístola de Santiago 2:14, epístolas en las que llaman católicas, que están dirigidas a toda la iglesia, no a nadie en especial. Acá está, Santiago. Nos vamos a ir al 2:14. Permítanme.
2. Fíjense cómo nos aclara muchas cosas. Hermanos míos, no mezcléis con la aceptación no mezcléis con la acepción de personas la fe que tenéis en nuestro Señor Jesucristo glorificado. Supongamos que entra en vuestra asamblea un hombre con un anillo de oro, un vestido espléndido, y entra también un pobre con un vestido andrajoso. Y supongamos que al ver al que lleva el vestido espléndido le decís, siéntate aquí en un buen sitio, mientras que al pobre le decís, quédate ahí de pie o siéntate a mis pies. ¿No sería esto hacer distinciones entre vosotros y ser jueces con mal criterio? Escuchad, hermanos míos queridos, ¿acaso no ha escogido Dios a los pobres? Permítame. Me voy a adelantar un poquito. Me voy a adelantar al 14. ¿Sí? Me voy a adelantar al 2.14 para no leerles toda la carta. Aquí está lo más importante en relación con la epístola a los romanos, la explicación. ¿De qué sirve, hermanos míos, que alguien diga, tengo fe, si no tiene obras? ¿Acaso podrá salvarle la fe? Si un hermano o una hermana están desnudos y carecen del sustento diario, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y hartaos, pero no les dais lo necesario para el cuerpo, ¿de qué sirve? Pues así también es la fe. Si no tiene obras, está realmente muerta. Al contrario, alguno podrá decir, ¿tienes tu fe? Pues yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré por las obras mi fe. ¿Qué está haciendo las obras? Demostrando nuestra fe. Es lo que hacen las obras. ¿Creéis que hay un solo Dios? Estupendo. Pero también los demonios creen y tiemblan. Te enteras de una vez, insensato, que la fe sin obras es estéril. O sea que se requieren las obras como una demostración de nuestra fe. No nos vamos a salvar por las obras que hagamos, pero con las obras estamos demostrando nuestra fe. Aquí lo dice sumamente claro. Aquí lo dice sumamente claro. Alguno podrá decir, ¿tienes tu fe? Pues yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré por las obras mi fe. Y luego ya le da el tiro de gracia, que la fe sin obras es estéril. ¿Qué opinan? A ver, aquí tengo la Reina Valera. A ver. A ver, en el 28 dice, así que concluimos ser el hombre justificado por la fe sin las obras de la fe ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Cierto, también de los gentiles, porque uno es Dios, el cual ¿Cuál me estás justificará leyendo? por ¿Cuál me la estás fe, leyendo? ya en los Romanos. 3:28. Sí. A ver, déjame poner Romanos 3:28 acá, otra vez acá, para tenerlo al mismo tiempo que tú. Romanos, aquí. A ver. 3:28. Aquí está. 3:28. Porque pensamos que el hombre es justificado por la fe independientemente de las obras de la ley. ¿Qué dice la Reina Valera? Así que concluimos ser el hombre justificado por la fe sin las obras de la ley. Bueno, ¿Es aquí, Dios solamente Dios de los judíos? sí, Luego sigue. Lee el 30. Porque uno es Dios, el cual justificará por la fe la circuncisión y por medio de la fe la incircuncisión. Luego,
deshacemos la ley por la fe. En ninguna manera antes establecemos la ley. Está mejor la traducción definitivamente de la Biblia de Jerusalén. La Biblia de Valera en la traducción no es muy correcta. No, Esta es la mejor Biblia de estudio es la de no, Jerusalén. yo la tengo, nomás quería ver qué decía la Reina No, sí, Valera. pues dice más o menos lo mismo, pero lo importante es que dos cosas, cuando nos digan de esto, espérate, el 3:28 habla de las obras de la ley, Sí, habla de las obras de la ley, y la ley tenía 613 mandamientos, está hablando de la ley judía, y te sí, van a decir, entonces ya no hay ley. Sí, Jesús no vino a abolir la ley, vino a consolidarla, a perfeccionarla. ajá, ¿Y cómo la consolidó o perfeccionó? Diciendo, el primer mandamiento es amar a Dios y el segundo al prójimo. sí, No hagan tantos detallitos, ¿verdad? Como tenían los judíos. Y si queremos todavía tener más defensa, vayámonos a Santiago, la epístola a Santiago 2:14, que ya la sí. vimos. Y con eso tenemos aclarado esto, ¿verdad? No sé si hay algún comentario, porque si no, vamos a tener que dejarlo aquí para poder entrar con un capítulo nuevo el próximo. Pues a mí me parece lapidario todo lo que has leído. No sé cómo las personas que están cerca del Papa o las personas que el Papa ha autorizado dicen cosas contrarias a lo que acabamos de leer. Ellos quieren, hay algunas opiniones de Pablo, ¿verdad? Que dice que las considera, lo vamos a ver más adelante en otra epístola, la consideran machistas, ¿verdad? Las mujeres en su caso obedeciendo a los maridos, por ejemplo, ¿no? Sí, Entonces dicen, mira, lo que pasa es que esto que escribió Pablo está de acuerdo a los tiempos. sí. Entonces hay que ver que así era la civilización o la forma de ser de las gentes. Y ahorita ya es diferente. Entonces quieren aplicar ese razonamiento al comportamiento sexual también. Esto que pone Pablo, eso está, es cosas de aquellas épocas, ¿verdad? Y eso no es cierto, ¿verdad? Eso no es cierto. Está muy claro. Pero, pero para mí lo que tú dices es correcto. Pero gentes de ese nivel que estén haciendo lo otro es verdaderamente injustificable. Mira, son gentes que han caído en ese pecado y tratan de justificarlo, hombre. No encuentro, Y que estén tan cerca del Papa. por eso, son gente que ha caído en ese pecado y ahora tratan de justificarlo, ¿verdad? Ay, ¿verdad que no está tan mal? ¿Verdad que no es así? Pues ellos cayeron y ahora quieren justificar su caída y eso pues está mal, ¿verdad? Lo que habla muy claro aquí es que debido a que los hombres abandonaron a Dios, de alguna forma Dios los dejó, bueno, pues ahí ustedes y Váyanse cayeron, solos. y cayeron en la idolatría y en todas esas perversiones, ¿verdad? Sí. En fin, Yo bueno. creo que esa es la parte más importante. Tuviste la oportunidad y no la aprovechaste, entonces pues ahí nos vemos, ¿no? Pues es que Dios, bueno, Dios luego manda a su hijo, ¿verdad? Y para mí una cosa muy importante, si no es que lo más importante de lo que hemos leído es cómo el pueblo judío que no creyó en el Mesías y que ahí Bueno, siguen. les hice un video que lo tengo ahí, los que, apologética católica, que habla del Mesías judío. Y los judíos, ya después de haber estudiado todo ese tema, los judíos tienen cinco requisitos para considerar a una persona como Mesías. Y como Cristo no los cumplió, pues no lo consideran Mesías. Ellos siguen esperando un Mesías, una persona que cumpla esos 5 requisitos. Ven el video, está ahí en Apologética Católica en YouTube. Bueno, entonces, conclusión, estamos leyendo la epístola a los romanos. Aquí es muy importante saber que Dios nos salva gratuitamente porque Él quiere, porque nos ama. Estos hombres que estaban perdidos, pues manda Dios a su Hijo, el Padre manda a su Hijo
a que recuperemos el camino, ¿verdad? Por eso que él decía, yo soy el camino, la verdad y la vida. Estaba el mundo extraviado, la civilización, las generaciones extraviadas, y el Padre manda a su Hijo para mostrarnos el camino, ¿verdad? Entonces, no hay manera de que digamos, que esto que se pretende ahora ser legítimo, ¿verdad? Sea correcto, ¿no? Hay que fijarnos en lo que nos enseña Dios, los evangelios y las explicaciones que nos están dando las epístolas. Ahí está aclaradito. Cosas que fueron enseñadas por Jesús, ahí están aclaradas. Las epístolas no van más allá de lo que Jesús predicó, ¿sí? Si algo está ahí en la epístola, en cualquier epístola, tienen que ir a ver los evangelios y ahí debe estar, ¿sí? De alguna forma, no así en esa escrita en esa forma, pero debe de haber ahí algo al respecto, ¿sí? Bueno, yo les agradezco que se hayan conectado. Vamos a dar por terminada la sesión de hoy. Los invito el próximo lunes a Antiguo Testamento, el segundo libro de Samuel. Bueno, les deseo paz y bien a todos. Muchas gracias. Gracias a ti, Fernando. Gracias por Gracias. conectar. Gracias.